Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de su programa, A los pies del Maestro Lai, que se transmite por nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través del Facebook, y lo podrá ver y reproducir en nuestro canal de YouTube. Así que acompáñenos durante esta hora, durante este tiempo que el Señor ha apartado para que podamos reflexionar sobre su palabra, sobre los tiempos actuales, sobre qué palabra tiene Dios para cada uno de nosotros en este tiempo y en este momento. Así que no se pierda, acompáñenos durante este periodo y Dios le bendiga grande y abundantemente. Y bienvenido aquí a los pies del Maestro Lai. ¿Cielo? Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Esta es la noche que el Señor nos ha regalado para gozarnos y alegrarnos en su presencia. Estamos aquí nuevamente para compartirlo, la palabra, para compartir lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Estamos gozosos porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Sabemos que nuestra confianza está en el Señor, que el Señor es nuestro refugio, Amén. que el Señor es nuestra torre fuerte y nuestra fortaleza en medio de toda circunstancia que pueda estar atravesando. Y hay que recordar, amados hermanos, que la iglesia, sus mejores avivamientos, sus mejores Amén. tiempos han sido en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de circunstancias que para el ser humano natural le es locura que haya gozo, que haya esperanza, que haya fortaleza. Pero para los hijos de Dios sabemos que tenemos un Padre, un Dios que cuida de nosotros y echamos todas nuestras ansiedades sobre Él. Aleluya. Porque sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Que estamos fundamentados en Cristo. Y yo meditaba, Benito, a estas madrugadas respecto a la importancia de conocer a Cristo como nuestro Rey. Amén. Porque cuando un rey tiene un reino y gobierna sobre ese reino y tiene súbditos o tiene gente bajo su responsabilidad, las personas bajo su responsabilidad no tienen que preocuparse. Es el rey el que se preocupa por su pueblo, para sustentarlo, para cuidarlo, para guardarlo. Y nosotros tenemos al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, a Jesucristo que gobierna sobre la iglesia, que gobierna sobre nuestras vidas y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él es nuestro pastor y pues nada nos faltará. Amén. Estamos gozosos, Benito, porque en medio de todas estas circunstancias vemos la mano del Señor. Amén. En medio de estas situaciones vemos la provisión y el cuidado del Señor y la iglesia sigue adelante. Tenemos un pueblo que se ha educado en Amén. una cultura de oración, Amén. de De búsqueda, intercesión. de intercesión, de Amén. clamor, de ruego, no solamente por nosotros, sino por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque los JV somos entendidos en los tiempos y sabemos que Dios ha venido direccionando a su iglesia, organizando a su iglesia. Cuando hablo de su iglesia es la iglesia de Cristo. Amén, en términos generales, para resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y es interesante, Benito, porque a muchas personas le ha agarrado de repente el coronavirus, a muchas personas le ha agarrado de repente la situación, pero a los entendidos en los tiempos Dios los ha venido preparando desde el año pasado para enfrentar este tiempo. Amén. Y Dios ha venido hablando, como dice Hebreos, de muchas maneras, a través de los patriarcas, los profetas, a través de hombres y mujeres que se han parado en la brecha y Dios le ha hablado para prevenir, Amén. para exhortar, para aconsejar al pueblo. Y la verdad que no tenemos excusa. Así es. Dios nunca permite nada sin antes anunciarlo a través de sus profetas, y las iglesias ya estábamos avisadas de lo que podía acontecer. Pero Dios sostendrá su iglesia. Aleluya. Y qué bueno es el Señor, porque, Benito, la Biblia, nada se le escapa. Todo lo que suceda entre el cielo y la tierra, Dios tiene el control y ya Dios lo ha anunciado. Amén, así es. Así que por eso estamos tomando esta edición especial, porque hoy es viernes. Hoy deberíamos estar en culto. Amén. Pero hoy estamos a los pies del Maestro Live por razón de que nosotros hemos tenido
créame hermano, le decíamos antes en el devocional a los JV que en este tiempo es cuando más sentimos que trabajamos, porque Amén. estamos totalmente sumergidos en la obra del Señor, totalmente, si no estamos buscando provisiones para ayudar a la familia, estamos orando, estamos intercediendo, Aleluya, estamos haciendo mil cosas. Orando, intercediendo en la mañana, cielo, orando, intercediendo en la tarde, durante todo este tiempo con todo el equipo JV, intercediendo por Panamá, intercediendo por las naciones, intercediendo por todas las personas que de una manera están vinculadas a la epidemia, a la pandemia que estamos atravesando, intercediendo para las partes más vulnerables, intercediendo por el pueblo. Eso es lo que estamos realizando durante este tiempo y eso es importante porque a eso nos llamó el Señor. Nos llamó a interceder, a ponernos en la brecha en los momentos difíciles, a ponernos en la brecha por aquellos que no le conocen o por aquellos que han actuado en contra de su palabra o se han ido contra su nombre, a clamar por misericordia y por piedad de Dios en este tiempo. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios. Y eso es uno de los elementos más importantes sobre los cuales nosotros tenemos que andar, sobre los cuales nosotros tenemos que vivir. Y como bien ha señalado Carmen, creo que estos tiempos son los tiempos propicios en donde más tenemos que buscar el rostro del Señor. Y como el Espíritu que ha preparado a la iglesia para este tiempo y ha preparado a la iglesia a través de sus siervos, los profetas, a través de los pastores, a través de su propia palabra y nos ha ido formando, nos ha ido capacitando para poder servir adecuadamente en el Señor en este tiempo a través de un pueblo que se guarda en santidad, que se consagra para Él y que intercede y clama por misericordia y también al mismo tiempo se preocupa por las necesidades materiales que pueden sentir muchos hermanos en Cristo y aún personas que no son de nuestras congregaciones, que están fuera de nuestras congregaciones y hay una preocupación de poder ayudar a la persona que está desvalida, que está necesitada, que sufre angustia por ella, por su familia, por sus hijos, por su salud y entonces eso es necesario. Esa es la labor que nosotros como iglesia tenemos que realizar, ¿cierto? Es interesante, Benito, porque mucha gente me ha abordado con respecto al tema de que ahora todo el mundo postea versículos bíblicos, imágenes, gente que no profesa la fe, toma y sube imágenes de pasajes bíblicos y me llama la atención porque una persona me dijo, espero que esa misma persona que ahora en el tiempo de coronavirus que estaban en los carnavales, carnavaleando, ahora que están buscando de los versículos bíblicos, pues también busquen a Dios después del coronavirus, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, Señor, como sea, atrápalos. Aleluya. Como sea, enamóralos, conquístalos, sedúcelos para ti, Señor, porque de alguna forma Dios nos atrae con cuerdas de amor y nos muestra su misericordia en medio de las circunstancias. Y recuerdo también, Benito, que otra persona escribía, porque ahora nosotros solo hacemos los live los jueves, pero ahora cada vez que uno revisa el Facebook, pues hay prédicas, hay exhortaciones. Están muy saturadas las redes sociales. hay gente muy hermosa, con voces muy lindas, gloria a Dios, y alimentando. Amén. Eso es importante, alimentar. Amén, amén, pero me decía una persona comentando que allí en las redes sociales yo vi que decía, bueno, es que usan la palabra de Dios como un amuleto, o usan la palabra de Dios creyendo que el Salmo 91, que el Salmo 23 los va a proteger, y decía la persona, no se dan cuenta que no es eso lo que lo va a proteger. Amén. Es la obediencia, es la sangre de Cristo, es la fe en nuestro Señor Jesucristo y la entrega de corazón sincero al Señor. Y yo analizaba, uno tiene que analizar los tiempos, Benito, y le hablábamos a los JV y le decíamos, tenemos que comprender que el coronavirus no es el foco. Aleluya. El coronavirus es la excusa del enemigo o la excusa del mundo, pero en realidad el foco de ataque es a la iglesia. Así es. Nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones
Sabemos que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia, pero también debemos ser entendidos en lo que tenemos que hacer en medio de. Amén. ¿Por qué? Porque como pastores, como líderes, tenemos que saber manejar este tiempo, saber pastorear las ovejas, saber guiar este tiempo, administrar este tiempo. Amén. Porque, con sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque muchas cosas van a suceder y es una realidad. Hay gente tan desesperada, tan angustiada, tan atemorizada, que en vez de enfocarse en buscar a Dios, en vez de enfocarse en buscar su palabra, van a desenfocarse hacia otras formas de ver solución a sus problemas. Mucha gente se encueva, se aleja y dice que busca a Dios, pero se entretiene en su casa haciendo quehaceres y debemos tener cuidado porque eso puede hacer que nuestro fuego se apague. Aleluya. Le pasó a muchos hombres y a muchas mujeres de la palabra, nos puede suceder también a nosotros, claro que sí. ¿Verdad? Hay mucha preocupación de pastores por temor a que muchas ovejas que estaban así medio guachi, pues en este tiempo, en vez de permanecer, se vuelvan atrás. Amén. ¿Ves? Entonces... es un tiempo de aprendizaje muy importante, como tú has señalado, cielo y hermanos. Es un tiempo de aprendizaje para la iglesia. A veces uno de los elementos fundamentales dentro de la iglesia en el siglo XXI, y ha sido el elemento fundamental de la iglesia en todo tiempo, ha sido siempre mantener los lazos de comunicación entre hermanos, mantener los lazos de comunicación entre pastores y ovejas. Eso ha sido uno de los elementos fundamentales. La iglesia perseguida de los primeros tiempos del cristianismo, cielo, era una iglesia que aprendió a comunicarse a través de claves, a través de mensajes. Era una iglesia a través de la cual se reproducían las cartas de Pablo y se iban pasando de comunidad en comunidad, y esas comunidades eran casas fundamentalmente. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa iglesia primitiva, era una iglesia que buscaba en la innovación la forma de mantenerse comunicada, y era una iglesia que perseveraba en la oración, porque encontraba que solamente por medio de la oración mantenían la comunicación y la relación con el Espíritu Santo. Entonces, este tiempo nos hace recordar la senda antigua, el camino del cual jamás debimos habernos apartado, el camino que permite que la iglesia subsista, se fortalezca y crezca independientemente de las circunstancias que puedan estar alrededor, independientemente de guerra, independientemente de fenómenos naturales, independientemente de plagas, de pestes, de pandemia. La iglesia ha sobrevivido a lo largo de los siglos a todo. Pero ¿cómo ha sobrevivido? He allí, no es ningún secreto. El secreto fue puesto públicamente por nuestro Señor Jesucristo. Uno no debe dejar de orar. Uno tiene que perseverar en la oración. Independientemente de lo que ocurra, si ya no nos podemos congregar en grupos, si hemos formado a una iglesia que ora, esa iglesia se mantendrá firme haciendo lo que debe hacer, orando. Si hemos formado una iglesia que busca la palabra, aunque no se congreguen en los templos físicos de las estructuras, esa iglesia seguirá buscando la palabra. Y si tenemos en el siglo XXI las redes sociales, y usted consideraba que las redes sociales eran algo negativo, que el Facebook era algo negativo, que Instagram era algo negativo, que para qué se sube tanta información en el Facebook y en el Instagram, y nunca quiso introducir, si no es ahora, en tiempo de coronavirus, ahora sabe por qué. Porque una iglesia que ha sido formada y ha sido disciplinada en la utilización es una iglesia que estas situaciones no le sorprenden. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una estructura física. La iglesia somos todos aquellos llamados y redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que andamos y vivimos en el Espíritu Santo, aquellos que perseveramos en la oración, que buscamos el rostro del Señor, que buscamos y escudriñamos su palabra en tiempo y fuera de tiempo, y que por consiguiente nada de esto nos va a milanar, sino que debe fortalecernos más en oración. Y un ejemplo nosotros lo hemos tenido. Somos una iglesia formada en la oración y la oración se ha multiplicado mucho más en este tiempo.
La oración se ha multiplicado mucho más en este tiempo, la intercesión se ha multiplicado más en este tiempo, lo que significa que es así. El cristianismo se hace fuerte en la adversidad. El cristianismo no se hace fuerte en la comodidad y en confort. El confort y la comodidad destruye la iglesia, mengua a la iglesia, diezma a la iglesia. Es la adversidad, las situaciones difíciles, la que fortalecen a la iglesia, afirman a la iglesia y nos comprometen cada día más con la obra del Señor. Bueno, Benito, yo pienso que una de las cosas es que nos queda la experiencia. Amén. Esto va a pasar, Amén. esto Aleluya, es temporal. Sabemos que Dios va a detener esto en su momento, en su voluntad. Pero hay que sacar experiencias, enseñanzas, porque esto no va a ir de mal en bien, esto va a ir de mal en peor. Este es el principio de dolores. Los tiempos serán peligrosos, los tiempos serán malos, pero tenemos que aprender de los tiempos. Tenemos que conocer cómo opera Dios en medio de los tiempos y prepararnos. Amén. Prepararnos. Porque como tú bien lo has señalado, o sea, Pablo se preparaba, se anticipaba, el mismo maestro se preparaba, anticipaba, preparó a 12, que ha subsistido esa preparación hasta el día de hoy, hasta su venida. Entonces nosotros, Benito, la gente quiere que los pastores, que la iglesia le hable a las ovejas de una manera porque están pasando angustia, porque están pasando miedo, porque están pasando desesperación. Sí, eso es normal. Somos seres humanos, claro. Queremos escuchar cosas bonitas, pero este es el tiempo de llamar a la conversión, al arrepentimiento. El tiempo de consagrarse en santidad. De ponerlo a cuenta con el Amén, Señor. así es. Y de examinar nuestra vida para ver cómo estamos delante del Señor, si hay raíces de amargura, si hay rebeldía, si hay desobediencia, pecados ocultos, porque Dios permite las cosas para que nosotros como iglesia nos examinemos. Amén. Nosotros como iglesia busquemos lo que está mal y lo corrijamos. Amén. Ese es el propósito de Dios, que nuestras almas, Él no vino a condenar, Él vino a salvar, y que nuestras almas pues estén limpias en su presencia. Y si tiene que llevarnos a la aflicción, a la desesperación, Dios siempre ha traído a su pueblo a la obediencia a través de servidumbre, de cautiverio, aleluya, de plagas, de maldiciones. Cuando su pueblo se descarrilaba, Dios llamaba a la atención. Aleluya. Dios sacudía para que el pueblo venga acá. Estás haciendo lo malo delante de mí, corrígete. Solamente basta leer todos los profetas mayores y menores. En este tiempo que tiene bastante tiempo para leer, lea los profetas mayores y menores y se va a dar cuenta que la única forma en como Dios metía en cintura al pueblo de Israel era precisamente a través de esto. Y es interesante, Benito, porque nosotros analizábamos en nuestros devocionales con los JV. Amén. La gente está citando Isaías 26. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Incluso hasta el versículo 20, métete en las casas y todo lo demás. Y lo sacan de contexto. Pero tenemos que buscarle el fondo. Amén. De lo que Dios está hablando a través de ese pasaje, sí. y buscar el contexto en que se da la circunstancia para entonces poder aplicar la palabra en su debida y lograr los aprendizajes y encontrar la interpretación que realmente nos va a hacer de edificación, que nos va a exhortar y va a consolar nuestra alma, porque muchos de los versículos que se hacen referencia y que lo repiten sistemáticamente en las redes sociales, aunque suenan versículos que llaman a la consolación en este tiempo, son versículos demandantes de cambios de actitudes, de cambios de mentalidades, y de cambio y reconocimiento de acciones contrarias a Dios que tienen que cambiar y que tenemos que volvernos a Dios para que la bendición de la palabra establecida en Isaías capítulo 26 entonces pueda ser valedera para nosotros. Y yo quiero creer que tal vez pudiésemos entrar brevemente en Isaías 26 y entrar a uno de los versículos más hermosos de la palabra del Señor, indudablemente.
Cuando nosotros vamos a Isaías 26, vamos a leerlo en ese contexto porque tenemos mucho que comentar a lo largo del programa. En aquel día, Isaías 26, versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y viene el versículo que más nos agrada de todo esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, solamente este versículo, si lo entramos, dice claramente, Dios va a guardar en completa paz, ¿a quién? ¿A todos? No. ¿Al que va a la iglesia? No. ¿Al que se acordó que existía una Biblia? No. ¿Al que se acordó que ahora tenía que orar? No. Dice, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Aquel que tiene su pensamiento adecuado y alineado a la voluntad de Dios, aquel que tiene su pensamiento alineado a la palabra. Porque la propia palabra nos dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Como es más alto el cielo, así son los pensamientos de Dios. Quiere decir que nosotros, como seres humanos, para poder saber que Dios nos va a guardar en completa paz, tenemos que nuestro pensamiento no puede estar dividido, no puede estar fragmentado. Nosotros no podemos estar echando manos de recursos de la santería, de la brujería, de la idolatría, de la cábala, del cálculo, de la suerte, del azar, de esto y de lo otro, al mismo tiempo que queremos que Dios nos guarde y nos protege y nos libre de cualquier plaga. Porque entonces nuestro pensamiento no está perseverando en Dios. Así que por el gusto hacemos referencia a un versículo si nosotros no estamos enfocados en su palabra, si nosotros no pensamos en las cosas que son de arriba. La propia palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Que las cosas materiales que yo le he dado importancia hasta este tiempo, que yo he considerado mi prioridad hasta este momento, porque yo pensaba que mi trabajo era lo importante, que mi negocio era lo importante, que mi riqueza era importante, que mi casa era importante, que mis autos eran importantes, que mis amistades eran importantes, y que Dios sí era importante, pero no era más importante que esto. Ahora todo lo demás no me sirve de nada en esta circunstancia. Y lo único a lo que puedo asirme es al único que realmente puede darme paz en medio de este momento y que lo deje de último. Ahora lo que era secundario para mí, que es la relación con Dios, ahora por necesidad se convierte en lo prioritario. Y es interesante, Benito, porque en la noticia salía el comentario de uno de los diputados. Amén, sí. Que decía que un multimillonario de Panamá estaba gravemente conectado a un respirador por causa del coronavirus y que de qué le valía todo su dinero ahora en este momento. Amén. Cuando lo que más necesitaba era la salud y la sanidad. Amén. Entonces nosotros a veces nos afanamos, nos angustiamos y nos volvemos ansiosos. Amén. Por lo secundario más que por lo prioritario. Amén. Porque es hermoso un pasaje, pero yo no puedo sacar un versículo del pasaje. Yo tengo que tomar todo el pasaje y buscarle la enseñanza a mi vida. Amén. El profeta dijo, con mi alma, en el versículo 9, te he deseado en la noche, y en tanto que me dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aleluya. Entonces, mientras otros están buscando en el mundo, afanándose en el mundo, los entendidos en los tiempos son gente que busca a Dios en la noche, en la madrugada, que su espíritu se inquieta, porque cuando entonces esos que andan afanados, entonces buscan aprender justicia, ya usted ha sembrado con lágrimas, aleluya, ya usted ha sembrado en oración, y entonces pasa lo que mientras ellos están afanados, usted está tranquilo, porque ya usted
puso su confianza en el Señor, puso su mirada en el Señor, porque dice, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, destruiste y deshiciste de su recuerdo. Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Entonces allí donde Aleluya. Nosotros vemos, y todo el pasaje nos habla de dos tipos de personas, Así es. o dos tipos de carácter. Así Uno que mientras haya paz o haya guerra, busca a Dios. Amén. Porque yo no creo que ese que busca de noche o de madrugada no tenga necesidad. Amén. Sí la tiene. Amén. Porque uno tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Uno No, tiene dice que la buscar a palabra. Dios cuando esté bien y cuando esté mal, cuando esté enfermo, esté sano, cuando tenga plata y cuando no tenga plata, cuando tenga necesidad y cuando no tenga necesidad. Porque la palabra dice que hay tiempo de vaca flaca y hay tiempo de vaca gorda. Amén. Todo el tiempo no vamos a andar mal, pero nosotros tendemos a buscar a Dios Cuando las se cosas, aprietan las cosas. las cosas están mal. Amén. Y este pasaje nos enseña a perseverar en nuestros pensamientos, en nuestra búsqueda de Dios, Amén. encerrarnos en esa, porque todo el mundo cita este pasaje del versículo 20 para encerrarnos en nuestras casas. Sí, como una recomendación médica. Aleluya. Y lo utilizan en una interpretación muy literal y muy conveniente. Sin embargo, cuando nosotros leemos el pasaje cielo y leemos, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación de Dios. Entonces, cuando decimos entra en tu aposento, vete, entonces es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que te metas en tu casa y no salgas en tu casa y que esperes. La propia Biblia te lo está diciendo, hermano. La propia Biblia también nos dice, cuando Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, le preguntan, maestro, enséñanos a orar. ¿Y cómo empieza Jesús? Bueno, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, que está en los cielos, y tu Padre que te ha escuchado en lo secreto te recompensará en público. Entonces, este versículo 20 nos está mandando a orar en este tiempo. Nos está mandando y cerrar la puerta, entrar en nuestro aposento, es entrar en esa comunión íntima con Dios, porque en el aposento es donde está la intimidad de uno. Uno entra en esa comunión íntima con Dios, cierra la puerta. ¿Qué es cerrar la puerta? Cierras tu mente a todo pensamiento que no sea Dios. Cierras tu mente a toda preocupación, cierras tu mente a toda ansiedad, a todo afán, a toda perturbación, a toda noticia de Facebook, a toda noticia que se puedan dar por los medios de comunicación, a toda noticia de la política, a toda noticia de la pandemia, lo que está ocurriendo. Tú cierras tu pensamiento a eso para concentrarte únicamente en la comunión y en la conversación que tienes que tener con Dios. Ahora, Benito, mira. Muchos dirán, pero entonces, Pastor Benito, Pastora Carmen, Amén. ¿quiere decir que yo me tengo que aislar del mundo solo a orar? Aleluya. No, el enfoque principal es la oración y la palabra. Amén, así es. Que es lo que la iglesia está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Todas las iglesias están levantando clamores, Amén. están levantando ayunos. Eso es lo sabio Así es. en este tiempo, sin ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Aleluya. Lo que pasa es que muchos de nosotros lo hacemos por causa de lo que está sucediendo. Así, exactamente. Y no desde antes y después. Y que queremos crear conciencia de la necesidad de orar ahora Siempre. y siempre, como Amén. decía, orar sin cesar. En todo En tiempo. Lucas 18 dice Jesús hablando de la importancia de orar sin desmayar. Ya, amén. Entonces a veces la iglesia cuando ora mucho la gente se aburre. Así. La iglesia cuando habla mucho de orar, del amor, del apoyo, la gente quiere bendición, prosperidad, plata, 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 pero no te lleva a las disciplinas espirituales que te preparan para este tiempo. Para que no seas presa de la angustia y la desesperación. Ajá, entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios nos está llamando a la senda antigua.
Y cuando Isaías dice que tienes que entrar a tu aposento, Jesús te lo interpreta Amén. en el sentido, en la esencia de lo que está diciendo Isaías, Amén. en la importancia de orar para preparar nuestras emociones, Así es. para preparar nuestro corazón y para afirmar nuestra fe. Así es. Entonces Pablo lo dice de otra forma. Pablo lo dice, y muchos lo citamos en este tiempo. Aleluya. Por nada estéis afanosos, en Filipenses 4:6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y sigue diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, lo que nosotros como hijos de Dios queremos llamar la atención es que tenemos que hacer eco y hacer puntualización y señalamiento en la necesidad de orar en este tiempo. Y no orar por conveniencia, orar por necesidad. Así es. Orar por necesidad de buscar a Dios, por afirmarnos en Dios, por volvernos a Dios, por pedirle perdón a Dios por haber descuidado nuestra relación con Él, aún yendo a la iglesia, aún sirviendo en la iglesia. Hemos descuidado nuestra intimidad con el Señor. Aún nosotros como pastores hemos cometido errores, hemos llevado a la iglesia a ser muy permisivos a lo que la grey quiere o los miembros quieren. Hemos sido muy laxos. Sí, ve, por razón del temor a que se nos vayan las almas y todo lo demás. Y este es un tiempo en donde tenemos que aprovechar corregir. Tú decías en estos días en el devocional, Benito, que la gente pide avivamiento, que la gente pide avivamiento espiritual, crecimiento de las iglesias, pero no comprende que eso llama persecución. Así es. Eso hay que pagar un precio, eso trae dolor, porque nosotros no venimos, se lo digo por experiencia, nosotros no venimos a los pies de Cristo porque andemos bien. Aleluya. Nosotros tenemos que sentir la necesidad, de el Dios. dolor, la pérdida, Amén. el de todo, para poder venir a Dios. Nosotros no venimos a Dios porque andamos bien. Muchas veces venimos enfermos y desbaratados. Amén. Por alguna circunstancia en nuestro diario vivir. Entonces Dios utiliza esas circunstancias para atraernos como inconversos, pero Dios está tratando con su iglesia. Así es, en este tiempo. En el último live nosotros lo explicamos bien. Dios está tratando con su iglesia. Muchos de nosotros como hijos de Dios, y a mí me incluyo, hemos fallado. No hemos sido diligentes. Hemos errado, no hemos sido diligentes. Hemos sido muy flexibles. Hemos confiado mucho y en una interpretación de la gracia del Señor. Hemos creído que la gracia del Señor nos va a cubrir solamente por su gracia, porque Dios nos ama y como Dios nos ama, Dios nos va a guardar. Hemos sido muy litúrgicos, religiosos. Sí. Iglesias donde yo he ido literalmente, y lo digo con toda propiedad, en donde cuando la gente está orando, hay gente sentada. Cuando están leyendo la Biblia, sentados sin reverencia. Hay gente que cuando están cantando alabanza, adorando, no levantan manos, están comiéndose un jugo, una galleta, o se van al baño, o sea, toman en Hemos visto la iglesia como un club social. Como un punto de reunión o un punto para hacer negocios también, muchos. Y yo me admiraba, me horrorizaba. Amén. Cuando veía esas cosas, porque yo no entiendo cómo nosotros como pastores, como líderes, viendo esa circunstancia, no comprendemos que Dios nos está llamando a volver a las disciplinas espirituales. Amén. Ya no hay periodos de oración dentro de los cultos de la iglesia. Dice que roban mucho tiempo. Yo recuerdo que el Instituto Bíblico, y estoy haciendo la cuña, hizo un CAT acerca de las circunstancias
que se vienen dando dentro de las iglesias. Sí. Ya no se toma el periodo de testimonios No. dentro de las iglesias, ya no se tocan las panderetas, Tampoco. ya no se... Que es la forma como el pueblo Está participa en la alabanza, a través de las panderetas y los cantos. Ya Los sé. llevos himnarios, ¿ok? Ahora las alabanzas y las adoraciones son más fáciles, uno dice, de recordarlas por el hecho de que hay tantos medios para que uno los pueda compartir. Sin embargo, como tú señalas, ya no se tocan las panderetas, ya no se dan testimonio, ya no se ora, ya no se hacen los devocionales. Ya se está eliminando en algunos, tenemos La palabra se reduce, la escuela dominical. ha desaparecido en algunas iglesias también. Yo he ido a lugares en donde yo he tenido que tener paciencia, hermano, y lo digo con toda propiedad. He tenido que tener paciencia porque llego al lugar, me dicen una hora, a la hora que llego van a iniciar el culto, inician el culto, toman el tiempo de orar, 5 segundos, el tiempo de leer la palabra, un versículo, el tiempo de la alabanza, 1 hora y media, Aleluya. el tiempo de los anuncios, ni Dale. se diga, el tiempo, ahora vienen los especiales, la danza, el cántico, no sé qué, y cuando me voy a dar cuenta me dicen tienes media hora. Y corre Hay lugares que me han dicho tienes 20 minutos para predicar. para predicar. Y yo tenía ya 3 horas de estar en la iglesia. O sea, le dan importancia a toda una liturgia, y cuando llega el momento de la palabra o de la oración, eso queda en segundo plano. Ahora en este tiempo ya no se puede danzar. En el punto, ajá. Ya no se pueden hacer especiales. Ahora en este tiempo hay que buscar la palabra y hay que orar. Estamos No. viendo cómo Dios nos va corrigiendo, aunque no querramos. Bueno, Es importante, y no es a manera de crítica ni a manera de señalamiento. cada cosa en su orden y en su debida proporción, destacando lo más importante. Lo más importante es que podamos orar y que podamos... El deseo de nosotros, predicar y enseñar la palabra. el deseo de nosotros Amén. es más bien, Benito, motivar, exhortar, animar a la iglesia Amén. como cuerpo de Cristo a volvernos al Señor, a buscar a Dios. Yo se lo repetía en los programas pasados, o sea, el pueblo de Dios tiene que volver a la oración, no solamente en su devocional personal, en su devocional familiar y en la congregación. Así es. Hay que sacar tiempo para orar, pero no orar por orar con temas específicos Bien dirigido. dirigidos por el Espíritu a causa de la preparación de la iglesia. Amén. Porque la oración, la adoración, la alabanza en santificación prepara los corazones, prepara la brecha. Amén. Para que el mensaje entre con propiedad. Yo recuerdo una predicación, una enseñanza que Carmen diera hace bastantes años dentro del ministerio, y la enseñanza era con respecto a la oración. Y la enseñanza con respecto a la oración nos trasladaba directamente al momento en que nuestro Señor Jesucristo está orando en el Getsemaní y regresa a ver a dónde está Pedro y dónde estaban los otros apóstoles que lo acompañaban. Y en ese momento que regresa los encuentra dormidos. Y Jesús le dice, no podéis velar conmigo ni siquiera 1 hora. Pero resulta ser que Jesús le hizo 3 visitas a ellos y en las 3 visitas los encontró dormidos. Quiere decir que Jesús estaba orando 3 horas y ellos no podían, ellos estaban durmiendo y no podían ni siquiera haber velado 1 hora. Porque era necesario que oraran y velaran durante ese periodo, por lo que iba a venir posteriormente. Y lo que vino posteriormente le demostró a ellos que espiritualmente no se habían fortalecido para poder enfrentar la prueba que les iba a sobrevenir posteriormente, que era la aprehensión del Salvador, su crucifixión, su martirio y todo lo demás. Y lo abandonaron porque no se habían fortalecido a través de la oración. Si hubiesen perseverado en la oración, de ahí entonces se saca una enseñanza de la necesidad, de que si Dios te llamó para ser líder o para ser pastor, para ser líder tú tienes que orar por lo menos 1 hora diaria. Pero para ser un gran pastor, tienes que por lo menos orar 3 horas. Y ya solamente con decir eso,
uno queda totalmente, 3 horas, ¿cómo yo voy a orar 3 horas? ¿Cómo es posible que voy a orar 3 horas? Y a 1 hora, si a duras penas llego a 5 minutos. Entonces nos damos cuenta que Cristo hace esa referencia dándole un mensaje a nosotros, la iglesia, de la necesidad de orar. Y ahora, no lo tomemos a la ligera. Y ahora hemos comprendido algo maravilloso. Nos conectamos por Zoom y pueden pasar el tiempo orando y nos damos cuenta que no lo sentimos. No. Le mostraba a los muchachos que a veces decimos no sé por qué orar y la tierra está gimiendo a causa de la manifestación de los hijos de Dios. Resulta ser que ahora hay terremotos, hay ahora alerta de tsunami entre Japón y Rusia. Ahora en Chile hay una situación de los volcanes. Todo lo que es el cinturón de fuego de la cuenca del Pacífico, que es una cadena de montañas, de volcanes que agarra todo lo que es Asia, Oceanía y sube por toda Sudamérica, Centroamérica, hasta Alaska, se está despertando. Le mostraba cómo el polvo del desierto de Sahara, que siempre se enfoca hacia el Amazonas. Ahora la dirección de los vientos está tirándolo hacia Panamá, imagínense. Amén. Y nosotros muchas veces peleándonos en Facebook, tirando epítetos en las redes sociales o enfocados en las 4 estructuras de nuestra iglesia y no nos damos cuenta que los osos polares están en sobrenatura comiéndose entre ellos, que eso nunca ha sucedido. Le decía a los hermanos, no nos acordamos del tráfico humano, del abuso sexual de niños, de adolescentes, de ancianos, cómo hay gente que golpea a sus propios padres ancianos, los maltratan, cómo hay la prostitución, la droga, el alcohol, el vicio, la homosexualidad, el aborto, el lesbianismo. Todo eso es para orar. Y si usted y yo somos hijos de Dios, hermano, tenemos que orar por la tierra. No queremos orar por los 5 continentes. Muchas veces hasta yo creo que no nos sabemos cuáles son los 5 continentes. Y está África. Nosotros hoy estamos en coronavirus y nos sacudió, pero Panamá es un país rico. Y en África están los niños muriendo de hambre, todos esqueletitos de sed, de hambre, no tienen dónde dormir. Y nosotros no nos hacemos sensibles a eso porque queremos ignorar o hacer de vista gorda lo que está sucediendo. Y por eso hay que orar. Amén. Y si usted le corre y le añade la lista de situaciones que está viviendo el mundo, de toda la lista de lo que se está viviendo, usted se dará cuenta que 3 horas se nos va a quedar chiquita. Aleluya. Pero le damos importancia a la oración de acuerdo a nuestras necesidades. Amén. Ese es el detalle, somos individualistas. Hemos caído en un individualismo cristiano y esto lo habíamos tratado dentro de A los pies del maestro Lai cuando hablamos de las filosofías del mundo. Ajá. Y habíamos hablado, y tal vez muchos dijeron que hay individualismo cristiano. Sí, somos individualistas cristianos. Oramos por lo nuestro, por lo mío, lo que a mí me interesa, lo que a mí me afecta, lo que a mí me preocupa y cuando mucho lo que pueda afectar a las personas que yo amo que están cerca de mí. Entonces oro por eso, no me interesa lo demás, no me interesa lo que le esté pasando al vecino, menos me va a interesar lo que le esté pasando a la gente en otro país. Entonces hemos llegado a tal punto porque el individualismo cristiano nos lleva a la insensibilidad. Y al vivir en la insensibilidad estamos viviendo en un humanismo que es esencialmente egoísta y basado en intereses que son esencialmente egoístas. Entonces ahora en este tiempo nos damos cuenta que la oración individual no me va a salvar, no me va a proteger, porque ya no tengo protección humana frente a lo que está ocurriendo, ya no hay forma en cómo me pueda defender. El virus está propagado. Entonces, al encontrarme ante esta situación y lo más escandaloso de todo eso, han habido varias epidemias en los últimos años. La epidemia del antivirus, la epidemia de la gripe aviar, la epidemia del H1N1, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha ocurrido con esas epidemias? Se han ido hacia los países pobres, hacia los países menos desarrollados,
Así que a la humanidad, ¿cuánta gente no murió en Ruanda a través de la violencia? Más de 2 millones de personas. ¿A quién le importó que murieran 2 millones de personas? Total, después que no mueran los que están conmigo, no me interesa que mueran 2 millones de personas. Pero ahora, ¿por qué es el escándalo? Porque este virus se ha propagado por las naciones más ricas del planeta. Se ha propagado por naciones ricas. Ahora los Estados Unidos es el país que está más contaminado por el virus. La nación más rica y poderosa. Ahora es un escándalo. Ahora es un problema. Ahora es un dolor de cabeza porque por primera vez los más ricos, los más opulentos están siendo afectados. Un virus que no distingue. Ahora el príncipe de Gales está infectado por el coronavirus. No distingue la sangre azul de la sangre roja. Da lo mismo para el virus. Ahora nosotros sentimos, no hay quien se cuide. Pero cuando 2 millones de personas se mataban en Ruanda, cuando un montón de personas morían de epidemia y del ébola en África, ok, era un problema, pero eso está metido allá y no me interesa. Mejor, porque eso es un problema, decía la gente. Exactamente, ahora estamos llegando a esta circunstancia. Ahora damos cuenta que la población vulnerable son nuestros ancianos. Pero hermanos, hemos sido desobedientes a los padres. No hemos honrado padre y madre. Los ancianos representan una carga para la mayoría de la familia. Y aquí en Panamá muchos dirán, no, para nuestra familia no. No son una carga desde que empezaron a recibir 6 a los 70, etcétera, etcétera. Entonces los llevamos para utilizar la plata para gastarla en otra cosa. Lo hemos usado como mercancía. Ahora son nuestros ancianos los que necesitan el cuidado y nosotros los hemos descuidado. Entonces nos está tocando las fibras de nuestro corazón. Dios nos está diciendo que nos arrepintamos de nuestras obras malas y nuestras obras perversas, y eso nos incluye a todos. Nadie se puede excluir de esta situación. Todos tenemos que incluirnos en esta situación porque de una u otra manera hemos sido participantes de ese tipo de comportamiento. Dios nos pide que nos volvamos a él. Y nos damos cuenta realmente, Benito, que son países que han permitido el aborto, que han permitido el homosexualismo, el lesbianismo. Sí, la bandera gay, que han permitido... La doctrina de la teoría de género. Que han sacado la Biblia de las escuelas. Gente que come lo que no se debe comer. Comen rata, comen perro, comen gato, comen el animal exótico que... Y los cocinan vivos. Ajá. O sea, estamos viendo que la maldad está acrecentándose. El corazón del hombre sin Cristo es terrible. Pero la iglesia no puede ignorar. Yo veía en estos días, allá en Afganistán, en Irak, Irán, algo así, cómo agarraban a los cristianos y los acribillaban literalmente allí a quemarropa. Y eso nosotros no lo sentimos. Yo no sé si es que yo me estoy volviendo más espiritual o qué, pero al cristiano nos debe doler que nuestros hermanos están siendo quemados, vivos. Que nuestros hermanos están... Hermanos, no somos aves de mal agüero ni portadores de malas noticias. Somos realistas frente a lo demás. Yo le decía a la iglesia, nosotros... la fe no niega los hechos, la fe no niega la realidad, la fe cambia la realidad por la verdad del Señor. Amén. ¿Y cómo cambiamos la realidad? Por la verdad de Dios a través de la oración, a través de la prédica. Ahora, nosotros estamos orando para que Dios utilice este quebrantamiento para avivar los corazones, para que las personas salgamos de la iglesia a predicar la palabra. Porque hay personas que tú le dices, vamos a Darién, no quieren ir, porque van a ir a pasar trabajo. Vamos a Bayano, no quieren ir a púlpitos y iglesias hermosas y grandes. En este tiempo quisieran estar en Darién porque está bien apartado y libre de coronavirus. Así que creo que tenemos que ir a esos lugares donde otros no quieren ir. Amén. Tenemos que empezar a salir de las comodidades de las iglesias, del aire acondicionado. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que las iglesias hermosas son buenas. No es malo, si Dios nos lo da, gocémoslo. Pero no nos quedemos allí. Volvamos al primer amor, Benito. Mi corazón late, se enardece de ver cómo el enemigo está aprovechando esta circunstancia para atacar la iglesia. Pero nosotros hacemos un llamado. El enemigo de nosotros no es natural ni es un virus. El enemigo de nosotros es espiritual. Así es.
y tenemos que pelearlo con las armas espirituales que el Señor nos ha Como dejado. dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y oramos para que el Señor levante el sistema inmunológico de la iglesia y de los hermanos, de la familia, que guarde el sistema respiratorio y que nos guarde de todo mal y que ninguna plaga toque nuestra morada. Pero por sobre todo oramos para que Dios nos arrepintamos, busquemos a Dios, para que nosotros también nos volvamos al Señor con un corazón sincero, y tanto inconversos como conversos, como tanto aquellos que no abrazaban la fe, Amén. como nosotros los hijos de Dios, nos volvamos a la senda antigua, a ese primer amor, corrijamos nuestro camino y nos direccionemos en el orden y la obediencia al Señor que tanto necesitamos. Porque es un tiempo profético, y no es un tiempo profético para llamar a la plata, para llamar a las casas, a los carros. Es un tiempo profético para decir arrepentíos y convertíos al Evangelio. Es un tiempo para llamar al pecado y corregirnos de ese pecado. Ese es un tiempo profético. Los profetas no te andaban profetizando paz. Los profetas era profetizando guerra, juicio, por causa de la desobediencia y del pecado. Ahora, no es fácil, pero la profecía más hermosa es cuando edifica, consuela y exhorta. Amén. Estamos exhortando, sí hay promesa para el pueblo de Dios, Amén. hay protección para el pueblo de Dios. Dios nos guarda y tiene misericordia, sí es cierto, pero el tiempo que estamos viviendo, profético, como usted lo quiera llamar, lo que Dios está es estremeciendo nuestros corazones para corregirnos, Amén. para volvernos realmente a Él de corazón y buscarle Amén. con un corazón sincero. Y es interesante, hermanos, ya para finalizar, es un hecho fundamental. Hay quienes estamos clamando por un avivamiento, y muchas veces se ve el avivamiento, cielo, como ok, después de esta pandemia las iglesias se van a llenar a reventar. Hermanos, si la situación que está pasando nos llama a examinarnos a nosotros mismos, a arrepentirnos y volvernos a Dios, el arrepentirnos y el volvernos a Dios nos lleva a vivir una vida de consagración y de santidad. El avivamiento es una vida en santidad. El avivamiento no es que la iglesia se va a llenar a reventar. El avivamiento es que vamos a aprender a vivir una vida de santidad, que es la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces creemos que el avivamiento es: voy a tener 3,000 miembros, voy a tener 5,000 miembros, voy a tener 20,000 miembros, voy a abrir 50 iglesias. No, el avivamiento es una vida de santidad, porque el crecimiento en numérico cuantitativo, eso es algo que se puede dar en cualquier época a través de cualquier método. Pero el avivamiento, vida de santidad, es a través de la acción directa del Espíritu Santo. Y es muy claro, Espíritu Santo, es decir, una iglesia que viva en santidad, una iglesia como Cristo la estableció, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia inmaculada para el Señor. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros, y por eso este proceso, este periodo es para forjarnos y formarnos y darnos cuenta que esa es la vida en la cual nosotros tenemos que caminar. Y orar por esos corazones insensibles, Benito. Amén. Porque vemos, por ejemplo, un comentario de una de estas líderes que dijo que los ancianos eran una carga y que mejor económica, y que mejor era que partieran. Lagarde, de Francia, que era la directora del Fondo Monetario Internacional, señaló que los ancianos eran una carga porque la población en Europa se estaba envejeciendo mucho y la mano de obra de los jóvenes era muy pequeña y tenía que sostener las pensiones y las jubilaciones del mayor peso de la sociedad, y decía que los sistemas de seguridad social no podían cargar con tanta gente anciana, y que era mejor que se tomaran políticas para acabar con tantos ancianos porque el sistema social no lo podía sostener. Ojo, miren lo que está pasando con el Seguro Social en Panamá.
que se dice que dentro de tal tiempo no va a haber fondos para poder pagar las pensiones y las jubilaciones porque hay muchas personas que se están jubilando y la población que trabaja no puede generar suficiente para cubrir las jubilaciones y las pensiones. Mismo pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que mirar. Sí, demoníaco. Totalmente demoníaco. ¿Quién termina? ¿Dónde dice la palabra que nosotros tenemos que honrar a los ancianos? Nosotros en nuestras estructuras como iglesias evangélicas tenemos un cuerpo que se llama los ancianos de la iglesia. Los patriarcas dentro de la palabra eran ancianos, hombres longevos, hombres sabios. Pero aquí hay otros que dicen, inclusive hay hasta gobernadores en los Estados Unidos que han dicho que los ancianos están dispuestos a morirse, pero que no se detenga la economía. Hay personas que consideran que tiene que seguir la vida económica porque los más vulnerables son los más viejos y que se mueran los viejos, pero la actividad económica no se debe detener. Imagínense lo que estamos viviendo y la gente está pensando más en su bolsillo y en la riqueza que en la vida de los seres humanos. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando la palabra dice, y a pesar de todo lo que vivieron, no se arrepintieron de sus obras malas porque sus corazones eran duros en contra de Dios. Entonces nosotros, la iglesia, no podemos actuar de esa manera. Pensando en los intereses económicos, en Dios proveerá en medio de una obediencia, pero no podemos sacrificar las vidas por salvar el dinero. Esa fue la posición que el rey de Sodoma le dio a elegir a Abraham cuando Abraham venció a los reyes. Que el rey de Sodoma es tipo de Satanás. ¿Qué les dijo? Dame las almas y llévate el dinero. Cuando Abraham le dijo, no, porque el rey de Sodoma no dirá que enriqueció a Abraham. ¿Por qué? Porque lo que quieren son las almas, eliminarles y quitarles la vida a cambio de la riqueza. Entonces nosotros no podemos vivir de esa manera en ese sentido. Por eso es que la desesperación es conseguir rápidamente la vacuna de la inmunidad para garantizar que las vidas, no, para garantizar la riqueza y el mundo, la economía, que es lo que parece que tiene más importancia en este tiempo. Por eso, amados hermanos, también tenemos que orar por los gobernantes, por los que están en autoridad, en eminencia. Tenemos que orar, como dice Carmen Landecho. Amén. Tenemos que orar aún por los enemigos. En el comentario en el Facebook Amén. Está desde Estados Unidos Amén. Conectada con nosotros. También estamos orando por ti, Carmen. Nere, sí. Estamos orando por ti porque sabemos que la situación y por los muchachos, por tu esposo negro, porque sabemos que la situación no es fácil en los países, pero sabemos que la mano del Señor está con su pueblo, con su iglesia, y que esto va a pasar, pero que nuestros corazones sigan avivados, Amén. Sigan hambrientos y sedientos por la presencia del Señor. Nuestro corazón se conduele, se Amén. Compunge al ver tanta maldad, tantos intereses políticos y económicos por encima de la salud, Amén. Por encima de la vida del pueblo. Y la verdad que muchos se consuelan diciendo eso está en la Biblia y eso va a pasar, pero eso no deja de doler, Aleluya. No deja de... Cielo, es lo que tú manifestabas en muchas ocasiones. Creo que en el 2017 hablabas de que, conforme a la palabra, de que Dios anda buscando a alguien que se ponga en la brecha. Y no encontró ninguno, nos dice la palabra. Sin embargo, ¿qué es ponerse en la brecha? Ponerse en la brecha es mediar, interceder, porque posiblemente hay tanta maldad y hay tanta perversión en el mundo, pero si nosotros nos ponemos en la brecha, clamamos a la misericordia de Dios a favor aún aquellos que están en contra de Dios, que hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios, se pide misericordia y Dios es un Dios misericordioso. Pero acuérdate que la misericordia de Dios opera en su pueblo, pero más opera en el inconverso. Aleluya. Nosotros opera mucho la justicia. La justicia de Dios, eso es cierto. Y Dios está tratando con su pueblo. Amén, así. En medio del coronavirus, en medio de todo lo que pueda estar sucediendo alrededor del mundo, tenemos que hacer un alto y detenernos. ¿Qué llamado de atención? Tenemos que revisar cómo está nuestra alma delante de la presencia del Señor. Porque los enemigos espirituales, los demonios están reídos. Así es. Actuando y tratando de golpear en medio de la aflicción, de la angustia, de la ansiedad, del miedo. Pero los que somos de Dios nos paramos en la brecha. Amén.
haciendo vallados no solamente por los nuestros, sino por todos aquellos que son nuestros hermanos, Amén. nuestra familia de la fe, y aún por misericordia de las naciones y de aquellos que no conocen al Señor. Amén, aleluya. Así que bueno, hemos llegado al final de este su programa a los pies del maestro, Lai, y hemos hablado para ustedes su pastora Carmen de Cañate y su pastor Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos, y los esperamos el próximo jueves aquí con nosotros. amén. Amén.